que vive y reina, hermanos. Vamos a ponernos un momentito de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que tome el control. Ya sabemos que el Señor toma el control de todas las cosas. Ha tomado el control de este servicio. Que nos ayude. Amantísimo Señor, en esta tarde, Padre, te damos la honra y la gloria. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, porque tú nos permites, Señor, estar en esta tarde aquí delante de tu presencia, Señor, en esta casa de oración, para bendecirte, Señor, para exaltar tu nombre, Padre. Nosotros sabemos, Señor, que somos hombres faltos, Padre, que hay muchos inconvenientes, Señor, en nuestra vida, Padre, pero tú eres Dios y Señor. Tu palabra dice, Señor, que para ti no hay nada que sea imposible. En esta tarde, mi Señor amado, te pedimos perdón, Señor, por todas las faltas cometidas, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a ser más como tú. Que tú nos ayudes, Señor, a que en nuestro tiempo, Señor, en esta vida que tú nos has regalado, Señor, que andemos, Padre, en el Espíritu, Señor. En esta tarde, mi Señor amado, yo te doy muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que tú me das, Señor, de estar aquí, Señor, juntamente con mis hermanos. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, también por los momentos de aflicción, por los momentos de pruebas, Señor, por los momentos, Señor, de enfermedad. Te damos honra y gloria, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque tú, Señor, tú lo sabes todo. Ahora, Padre bueno, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesucristo, en tu santo y poderoso nombre, Señor, en esta tarde, Padre, nos ponemos en tus manos. Mira, Señor, que tú conoces mi caminar, Padre. Tú sabes, Señor, mis limitantes. Tú sabes, Señor, quién soy. Yo, Señor, siendo el menos de todos, Padre, tú me das, Señor, tú me regalas esta preciosa bendición de estar aquí, Señor, juntamente con mis hermanos, Padre. Estamos buscando tu rostro, Señor. Estamos queriéndote agradar, Padre bueno, Padre de las misericordias. En esta hora, Señor, yo te suplico que tú, Señor, hables por medio de mí, Padre. Quita toda palabra, Señor, que sea mía, toda palabra que estorbe, Señor, toda palabra que no edifique, Padre, repréndela en el nombre de Jesús. Que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos y ministrándonos a cada uno, Padre. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús, Señor, y declaramos victoria. Declaramos bendición, Señor. Declaramos, Padre, que tú, Señor, como tu palabra dice, que tú estás en medio, Señor, de un corazón, Padre, que te alaba y que te glorifica, Señor. Sabemos que tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos aquí presentes, Padre. Gracias también te doy, Señor, por mis hermanos que no nos pueden acompañar. Donde quiera que estén, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que les dé la victoria. Todo esto, mi Señor amado, yo te ruego y te lo suplico, Padre, que tú me des gracias, Señor, primeramente delante de tu presencia, Señor, y con cada uno, Señor, de mis hermanos. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Amén. Siéntense, hermanos. Gracias le damos al Señor porque nos permite estar aquí, hermanos, como ya lo mencionábamos hace un momentito. Yo le doy muchas gracias al Señor porque Él es bueno, hermanos, porque su presencia está con nosotros, porque el Señor hasta este día sigue teniendo misericordia de cada uno de sus escogidos, hermanos. A veces en nuestro peregrinar, hermanos, a veces en nuestro caminar, cuando viene la aflicción a nuestra vida, a veces sentimos que las pruebas son más difíciles, hermanos. A veces sentimos que las pruebas, que las luchas van ganando terreno sobre nuestra vida. Y muchas veces viene el desánimo. Muchas veces viene, hermanos, como dirían por ahí, el querer aventar la toalla y querer decir ya hasta aquí. Yo le digo en esta tarde, querido hermano,
que el Señor es bueno, hermanos. Y el Señor tiene cuidado de nosotros. Nosotros tenemos que permanecer adelante, hermanos. Nosotros tenemos que salir adelante. A pesar de las pruebas, hermanos. A pesar de las luchas. A pesar de los inconvenientes que hay, hermanos. ¿Quién de los que estamos aquí no podemos decir, hermanos, yo no tengo prueba? Yo llevo una vida sin prueba. Yo no llevo una vida sin lucha. Yo creo que todos los que estamos aquí, hermanos, tenemos pruebas. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos luchas y tenemos muchas adversidades de diferentes tipos, hermano. Quizá podemos tener problemas en el trabajo, quizá podemos tener trabajos con los maestros, con los compañeros en la escuela. Quizá también tenemos pruebas, hermanos, ahí en el hogar, con nuestra esposa, con nuestros padres, con nuestros hijos. Yo le digo, hermano, en esta tarde, que nosotros siempre vamos a tener, mientras usted y yo estemos en esta tierra, hermanos. Es mentira si nos dicen que se van a acabar las pruebas, que se van a acabar las luchas. Lo que es una verdad, hermanos, es que en otro tiempo nosotros no conocíamos la palabra y no conocíamos del Señor. Y nosotros resolvíamos o tratábamos de resolver nuestros problemas en nuestro propio entendimiento. Pero ahora, hermanos, usted y yo, que ya fuimos comprados con la sangre del Cordero, nosotros tenemos al que todo lo puede, hermanos. Y el que todo lo puede se llama Jehová de los ejércitos. Él está con nosotros, hermanos. El Señor Jesucristo es más grande que nuestra aflicción. Él es más grande aún que nuestro problema, hermanos. Él es más grande aún que nuestra enfermedad. Yo le quiero decir en esta tarde, querido hermano, que tenemos mucho por seguir adelante, hermanos. Tenemos muchas cosas todavía que hacer. Tenemos mucho trabajo todavía en el Señor, hermanos. La palabra del Señor nos dice, ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 8, hermanos, que los que amamos a Dios, hermanos, los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. A los que hemos sido llamados de acuerdo a su propósito. Yo quiero hablar en esta tarde, hermanos, de algo que se vive continuamente. Por eso quise hacer esta pequeña introducción de algo que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, estamos atravesando, hermanos. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, dice la palabra del Señor, quizá cuando nosotros empezamos en este peregrinar, cuando nosotros nos compartieron el plan de salvación, cuando nosotros empezamos a venir la primera, la segunda, la tercera vez a una iglesia como esta, hermanos, donde se alaba y se glorifica el nombre del Todopoderoso, muchas veces nos han dicho, hermanos, o hemos escuchado una palabra que muchas veces, quizá yo lo digo por mí, hermanos, cuando a mí me lo dijeron la primera vez, yo no comprendía muy bien, hermanos, no comprendía muchas cosas de la palabra. Y una palabra que a mí en lo particular daba vueltas sobre mi cabeza es que me decían, es que a Dios se le tiene que adorar en espíritu y en verdad. Muchas veces, hermanos, eso puede sonar una palabra de ánimo. Eso puede sonar, hermanos, una palabra de exhortación. Pero cuando nosotros meditamos un poquito acerca de esta palabra, Juan 4:24, hermanos, que nos dice que Dios es espíritu, es algo bien importante, hermanos. Y es algo, hermanos, que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que examinar con mucha atención, con mucho detenimiento y con mucho cuidado. Si nosotros, hermanos, no hemos comprendido esta palabra, el Señor quiere que hagamos un alto en nuestra vida y que nosotros le pidamos al Señor que nos revele su palabra. ¿Cómo es posible o de qué manera yo puedo agradar al Señor y cómo le puedo adorar en espíritu y en verdad? Para esto, hermano, para tratar de comprender esto, tenemos un principio básico. Ahorita le vamos a pedir al Señor, empezamos con muy buen tiempo, hermanos. Vamos a tratar de desarrollar esto que estamos hablando, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios quiere, querido hermano, que todos los cristianos, los que estamos en este lugar, los que están atendiendo algún asunto de trabajo, hermanos, los que están en otra congregación, mis hermanos del Llanito, en San Rafael, en todos los lugares, hermanos, donde se glorifica y se exalta el nombre del Señor, no solamente en nuestra nación, sino en todo el mundo, Dios, querido hermano, y ponga mucha atención, querido hermano, Dios quiere que andemos en espíritu.
Quizá usted se puede preguntar, bueno, ¿y qué va a pasar, hermano? ¿Qué va a pasar con mi naturaleza? Yo sigo habitando un cuerpo. ¿Qué va a pasar, hermano, con esa condición de la carne? Yo le decía hace un momento, hermano, que Dios quiere que se le alabe, que se le glorifique. Acompáñenme, por favor, a la palabra, hermanos. La palabra del Señor en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, hermanos. Juan 4:24. Vamos a pedirle al Señor, hermanos, que nos ayude, que solamente Él sea glorificado, hermanos, y que abra nuestro entendimiento para que podamos tratar de comprender la palabra del Señor. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice la preciosa palabra del Señor, Juan 4:24, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si usted pone atención, hermano, si usted le pone un poquito de cuidado aquí a su palabra, dice, Dios es espíritu. Y esta palabra espíritu, la palabra, hermanos, la palabra del Señor, vemos que está escrita con la E mayúscula. Se refiere a que Dios es espíritu, es el espíritu de Dios, hermanos. La palabra del Señor, hermanos, nos habla de que usted y yo hemos sido creados a la imagen y semejanza del Dios Altísimo. Amén, hermanos. Hemos sido usted y yo, hermanos, creados a la imagen y semejanza del Señor. Yo hacía una pregunta, hermanos. ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿Qué va a pasar entonces con nuestra naturaleza? ¿Qué va a pasar con nuestra carne? Mira, hermano, la palabra del Señor nos hace muchas invitaciones, nos hace mucha exhortación, nos habla y nos dice, nos habla, hermanos, del viejo hombre que está viciado. Nos habla de la naturaleza muerta del ser humano, hermanos. La palabra del Señor, hermanos, es muy clara y nos habla a que usted y yo, hermanos, tenemos que permanecer en el Espíritu. ¿Y qué va a pasar? Quizá usted se pueda preguntar, ¿y qué va a pasar con mi carne, con mi naturaleza? ¿Qué va a pasar con todas aquellas cosas que a mí me agradan, hermanos? ¿Qué va a pasar con todas esas cosas que yo no les hago el feo, que no me disgustan? ¿Cómo yo las puedo canalizar? ¿De qué manera yo puedo salir adelante? Si Dios me dice que Él es espíritu y que usted y yo debemos de honrarlo, debemos de glorificar al Creador en espíritu y también en verdad, hermanos. Recuerde usted siempre esta palabra. Nuestro Señor Jesucristo es espíritu. Y Él quiere, querido hermano, que su iglesia comprada y lavada con la sangre de Cristo, andemos en el espíritu. Andemos atendiendo, hermanos, las cosas que son del espíritu. La palabra del Señor, a través, hermanos, de estos 66 libros que vienen en su palabra, el Señor nos da, hermanos, muchas instrucciones, nos da recomendaciones de cómo nosotros, como hijos del Dios Altísimo, tenemos que caminar. A veces nosotros, hermanos, nosotros como hijos de Dios, muchas veces le ponemos cuidado, hermanos, a los pecados capitales, los pecados que conocemos, que nos podemos escandalizar. Le ponemos mucho cuidado, hermano, a la mentira. Tratamos de no mentir, hermanos. Muchas veces nosotros le ponemos cuidado, hermanos, al acto del adulterio. Le ponemos cuidado, hermanos, a la situación de la mentira, hermanos, del robo, de la idolatría. Qué bueno, hermanos, gracias a Dios. Dios quiere que consideremos nuestro caminar. Pero hay otros pecados, hermanos, que todavía pueden estar muy ocultos en nuestro corazón. A veces nosotros nada más nos preocupamos y decimos, bueno, yo creo que soy un buen hombre, yo creo que soy una buena mujer, porque yo dejé de tomar, porque yo dejé de maldecir, porque yo dejé de engañar, porque yo dejé de estafar, porque yo dejé de hacer negocios chuecos, turbios. Y a veces nosotros, hermanos, nosotros podemos decir, bueno, pues ya estoy caminando en el camino, ahí voy. Pero ¿qué hay, querido hermano? ¿Qué de aquellos pecados que todavía nosotros tenemos muy arraigados en nuestro corazón? Dios en esta tarde, hermano, nos habla
y nos invita a meditar un poquito acerca de esta situación, hermanos, acerca de estos pecados. ¿Qué pasa, querido hermano, con la altivez? ¿Qué pasa, querido hermano, con la soberbia? ¿Qué pasa, querido hermano, con una actitud? A veces nosotros podemos sentir que somos muy espirituales, hermanos. Y cuando viene una exhortación, cuando viene alguna palabra de ánimo a nuestra vida, alguna vez yo escuché y me dio mucha risa primero y después traté de analizarlo. A veces, hermanos, nosotros somos humildemente orgullosos, hermanos. ¿Cómo es esto que somos humildemente orgullosos? A veces nosotros podemos sentir, hermanos, que somos muy espirituales, pero cuando hay alguna falta, cuando hay algo que corregir en nuestra vida y el Señor utiliza a algunas personas, ya sea en casa, ya sea alguna persona que sabe también de la palabra del Señor, o no nos vamos tan lejos, hermanos, cuando tenemos algún hermano, alguna hermana que con amor, que con denuedo, que con mucho respeto para nuestra persona, hermanos, viene y se dirige y nos dice: mira, hermano, yo te recomiendo esto y aquello. Pues resulta que ya no somos tan espirituales, hermanos. Resulta que nos enojamos. Resulta que viene la situación de carga en nuestra vida y ya no vemos igual a la persona, hermanos, porque sentimos que hemos sido atacados. Dios en esta tarde, querido hermano, nos invita a meditar en nuestra vida. Nos invita a analizar, hermanos. Yo quise empezar con este tema de que Dios es espíritu. Dice la Escritura, querido hermano, que usted y yo fuimos creados, hermanos. Usted y yo fuimos hechos a la misma imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Si dice la palabra que Dios es espíritu, a usted y a mí nos compete andar en el espíritu. A usted y a mí nos compete andar en el espíritu, hermanos. En esta tarde tenemos que analizar, hermanos. La palabra del Señor nos habla. Yo quise, hermanos, tomar estas situaciones porque a veces como cristianos le ponemos mucho cuidado a estos asuntos. Pero Dios quiere que usted y yo vayamos más allá, hermanos. Decía el apóstol Pablo que nosotros ya siendo maestros, hermanos, que nosotros siendo ya conocedores de la palabra, a veces todavía se nos tiene que dar, hermanos, se nos tiene que dar el evangelio de otra manera porque no lo comprendemos. Yo creo que en esta tarde, hermanos, esta palabra se presta porque la mayoría de los que estamos aquí somos cristianos, hermanos, y ya tenemos algún tiempo y es necesario, querido hermano, que nosotros meditemos un poco. Mire, la Escritura, hermano, para poder comprender lo que yo hablaba en un principio, cuando nos invitan y nos dicen: mira, querido hermano, a Dios se le tiene que amar, a Dios se le tiene que honrar, a Dios se le tiene que venerar en espíritu y en verdad, viene desde el Antiguo Testamento. Si usted se va al libro de Deuteronomio, por favor, querido hermano, libro de Deuteronomio, la ley de Moisés, capítulo 6, querido hermano, mire de qué manera tan preciosa, tan sabia nos habla el Señor. Dice la palabra del Señor, hermanos, Deuteronomio capítulo 6, verso 4 en adelante. Dice así la palabra del Señor: oye Israel, oye iglesia en Querétaro Norte, oye iglesia en San Rafael, oye iglesia en San Juan Llanito, oye iglesia a nivel mundial. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Esto es, hermanos, palabra del Señor. Nosotros como hijos de Dios tenemos que andar en el Espíritu, pero para que andemos en el Espíritu tenemos que comprender primeramente la palabra del Señor, hermanos. Nosotros tenemos que amar al Señor antes que cualquier otra cosa.
El Señor Jesucristo, hermanos, debe ser nuestra prioridad en nuestra vida, en nuestro caminar, hermanos. En todo tiempo el Señor Jesucristo debe ser nuestra prioridad. Mire, nosotros ya como hijos de Dios, hermanos, muchas veces nos han hablado de la integridad. Nos han hablado de qué significa esta palabra. Nosotros, hermanos, sea lo que usted y yo nos dediquemos, si nosotros somos maestros, hermanos, si nosotros tenemos nuestro negocio, si nosotros somos plomeros, somos carpinteros, hermanos, si nos dedicamos al hogar, si nos dedicamos y le damos, nosotros prestamos nuestro servicio para algún patrón, hermanos, nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que caminar siempre en integridad. Si usted y yo, hermanos, nos comportamos así como nos comportamos aquí en la iglesia, aquí en estas 4 paredes, nos comportamos allá afuera, con toda la gente que no conoce del Señor, hermanos, Dios quiere, hermanos, que seamos íntegros. Pero si usted y yo, hermanos, si usted y yo tenemos diferentes personalidades, esa integridad, hermanos, se va desgajando, se va perdiendo, al grado tal de que nosotros nos convertimos en personas de doble personalidad. Aquí en la iglesia nos comportamos de una manera, o tratamos de comportarnos de alguna manera, y allá afuera, donde muchas veces no saben que soy aleluyo, hermanos, donde no saben que soy hijo de Dios, donde no saben, hermanos, que yo ya le entregué mi vida y mi ser, mis pensamientos, mis emociones, esta carne al Dios Altísimo, es bien tremendo, hermanos, es bien difícil. Por eso Dios nos habla, hermanos, de perseverancia. Dios nos habla de integridad. Dios nos habla, hermanos, de que seamos las mismas personas, que no tengamos diferentes personalidades, hermanos. Dios quiere que seamos íntegros en toda nuestra manera de vivir, hermanos, y de caminar. El Señor nos ha comprado, hermanos, y nos ha traído hasta este lugar para salir adelante. Tenemos una meta, nosotros tenemos una carrera, hermanos. Esa carrera la tenemos en el nombre de Jesucristo que va delante de nosotros. La palabra del Señor es clara y es muy tremenda. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos podemos acordar de esta cita? Dice la palabra del Señor, Santiago 4:17, hermanos, que si usted y yo, olvídese de todo lo que acabo de mencionar, hermanos, los pecados capitales, de los pecados que yo me cuido. Santiago 4:17 nos habla, hermanos, que si usted y yo, hermanos, sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ¿cómo nos cuenta, hermanos? ¿De qué manera nos es contado? Nos es contado por pecado. Si usted y yo sabemos hacer lo bueno y no lo llevamos a la práctica, nos es contado por pecado. Qué tremenda palabra, hermanos. Dice la Escritura, hermanos, que nosotros vamos a dar cuenta de toda palabra que ha salido de nuestra boca. Dios nos invita a que analicemos, hermanos, que no hablemos por hablar, hermanos. Dice la Escritura, mismo Santiago nos habla, hermanos, que todo hombre, cuando se refiere a todo hombre, hermano, se refiere a todo hombre y mujer, hermano. No crea, hermano, que esta participación propiamente es para los varones. Dice Santiago, hermanos, que todo hombre y mujer sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Y qué pasa, querido hermano? Cuando el Hijo de Dios no es tardo para oír, hermanos, sino apenas viene la exhortación, inmediatamente nos empezamos a defender. Inmediatamente, hermanos, empezamos a lanzar también golpes, hermanos. Empezamos a tratar de defendernos. ¿Qué pasa? Cuando el Hijo de Dios no es tardo para la ira y empezamos a responder la misma agresión, hermanos. Eso, querido hermano, es andar en la carne. Eso es, hermanos, que nosotros no estamos glorificando al Señor andando en el Espíritu. Nosotros tenemos que andar, hermanos. Tenemos que ser como el Señor, como las pisadas que el Maestro, el gran ejemplo que tenemos cuando Cristo Jesús, siendo Dios, hermanos, siendo el Todopoderoso,
el creador, hermanos, de los cielos y de la tierra, el creador de la eternidad, descendió, hermanos, dejó su condición y se humilló y tomó una postura de un hombre como la que tenemos nosotros, y vino, hermanos, a morir en esta cruz. Vino a este mundo, hermanos, a entregar todas nuestras faltas y todos nuestros pecados. El Señor nos puso ejemplo de cómo debemos conducirnos. Esto, hermanos, esto no es mágico, hermanos. Para que nosotros podamos estar en espíritu, tenemos que tener bien claro Deuteronomio 6. Tenemos que tener bien claro ese lineamiento. Si nosotros verdaderamente queremos adorar y queremos agradar al Señor, primeramente tenemos que aprender bien claro, hermanos. Tenemos que tener bien claro Deuteronomio. Tenemos que preguntarnos y hacer un examen de conciencia nosotros mismos y hacer un alto en nuestra vida y preguntar, bueno, ¿qué es lo que yo quiero como hijos de Dios? ¿Qué es lo que yo anhelo como hijos de Dios? ¿Yo realmente quiero seguir al Señor? ¿Yo realmente quiero bajar a la sepultura con la presencia de Dios morando en mi corazón? ¿O qué es lo que quiero? ¿O estoy aquí, hermanos, porque yo pienso que soy cristiano y solamente soy un simpatizante? El mundo, hermanos, el mundo, querido hermano, el mundo está lleno de buenas intenciones. Usted pregúntele a cualquier persona de allá afuera, hermanos, al taxista, hermanos, a la persona que maneja el transporte, a la persona que lo atiende en la farmacia, en la tienda. Toda la gente tiene buenas intenciones, hermanos. A cualquier persona que usted le pregunta, todos, el mundo, la sociedad está llena de buenas intenciones. Pero nosotros tenemos que ir más allá, hermanos. Nosotros tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar en el camino. Tenemos que hacer la voluntad del Señor, hermanos. Dios quiere que nos levantemos y que salgamos del anonimato, hermanos. Que salgamos de esa condición en nuestra vida. Dios no quiere. Santiago mismo lo vuelve a decir, hermanos. Él no quiere oidores. Él no quiere, hermanos, que nosotros vengamos al servicio y que nos vayamos y que al salir de esta puerta, hermanos, antes de tomar la avenida ya no nos acordemos cuál fue el mensaje y cuál fue la palabra. A veces nos suena como gracia. Oye, ¿de qué se trató la predicación? Pues habló el hermano de la santidad. Pues habló el hermano de andar en el Espíritu. No tomamos en cuenta, hermanos. No meditamos en la palabra. Por eso el Señor nos habla que cuando usted, hermano, ya se vaya a acostar, medite en la palabra del Señor. Tenemos que meditar en la palabra, hermano. La palabra que comparten, hermanos. La misma palabra que usted tiene en casa, que en este momento usted tiene sobre sus manos, que usted tiene en sus piernas. Nosotros tenemos que meditar sobre la palabra. Pero qué triste es, querido hermano, que a veces nos metemos a la cama con tantos inconvenientes, con tantos problemas, con tantos desagrados, con tantos sinsabores. ¿Y sabe qué sucede, hermano? Que el único que gana ventaja es el devorador. El único que gana ventaja es el devorador. En paz me acostaré, dice la palabra del Señor, y así mismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Nosotros tenemos que meditar en la palabra, hermanos. Cuando usted ya esté tratando de concebir el sueño, medite en la palabra. Tome en cuenta estos versículos, hermanos. El versículo que a usted le guste, hermano. Pero a veces nosotros, hermanos, nosotros a veces pensamos que eso propiamente es para los pequeños. Propiamente es para los maestros aquí arriba y para los pequeños el que nosotros nos aprendamos un versículo. Usted y yo, hermanos, usted y yo también podemos hacerlo. Nosotros tenemos que escudriñar la palabra y tenemos que acostumbrar a nuestra mente a memorizar la escritura, hermanos. Y a ir, hermanos, a ir y aprendernos un versículo, por lo menos un versículo a la semana. Esto no es propiamente de los pequeños. Esto nos compete a todos los que hemos sido creados, a todos los que somos hijos del Dios Altísimo. Acompáñenme a la escritura, hermanos. Vamos a ver cómo nos habla el apóstol Pablo aquí en esta carta, hermanos. Aquí en el libro de Gálatas, capítulo 5, palabra muy conocida, hermanos.
Gálatas 5. (5:16). ¿Estamos ahí, hermanos? Digo pues, andar en el Espíritu. ¿Ya veo cómo está escrito Espíritu, hermano? Con E mayúscula, hermanos, con el mismo Espíritu del Señor Jesucristo, así es como tenemos que andar. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Del versículo 18, hermanos, nos da una grande descripción de todos estos pecados, hermanos. Vamos a darles lectura, hermanos. Pero si sois guiados por el Espíritu del Señor, hermanos, nuevamente vemos la palabra Espíritu con E mayúscula. No estás bajo la ley y manifiestas, son claras, son evidentes las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, decía el apóstol Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán, hermanos, el reino de Dios. Esta palabra echa por fuera, hermanos, todas aquellas corrientes que están allá afuera, todas aquellas corrientes, hermanos, que entre cristianos se puede manejar y se maneja acerca de la salvación, hermanos. Otras personas que tienen otra corriente, hermanos, dicen: mira, no pasa nada. No pasa nada. Como tú te quieras conducir en esta vida, si tú recibiste a Cristo en tu corazón, no pasa nada. La palabra del Señor nos habla que sí pasa, hermanos. La palabra del Señor nos habla que sí suceden cosas. Si usted y yo no atendemos la voz del Señor, hermanos, si usted y yo no hacemos la voluntad del Padre, vamos a tener graves problemas, hermanos. Vamos a tener consecuencias en nuestra vida, en toda nuestra vida. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan qué nos habla Romanos 6:23? Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mas el regalo precioso del Señor es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, vamos a ver otra palabra, hermanos. Tremenda palabra. Vamos aquí adelantito a ver qué nos dice el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3. Versículo 5 en adelante, hermanos. Y nos da, creo que todos en nuestra Biblia viene un subtítulo: la vida antigua y la vida nueva. La vida antigua, hermanos, y la vida nueva. ¿En qué vida estamos nosotros, hermanos? Nosotros estamos en vida nueva, hermanos, porque el Señor nos ha comprado y el Señor ha roto las cadenas y el Señor dio su vida, entregó todo en esa cruz del Calvario. Si nosotros andamos en vida nueva, hermanos, ¿por qué el Señor nos habla en esta palabra? ¿Por qué nos dice el mismo apóstol, hermanos? ¿Por qué nos vuelve a hacer la invitación? Y nos dice en el verso 5: haced morir pues lo terrenal, lo carnal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales, versículo 7, vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Verso 8, pero ahora
Dejad también vosotros todas estas cosas. Ponga mucha atención, hermanos. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos, verso 10, del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pásese por favor, hermanos, al versículo 12. Vestíos pues, los que estamos en vida nueva, hermanos, vestíos pues como escogidos de Dios, santos. Recuerde, querido hermano, que la palabra santo quiere decir que nosotros estamos apartados de toda maldad, hermanos, que usted y yo hemos sido apartados para glorificar al Señor. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos. Qué tremenda palabra, hermanos, unos a otros, y más tremenda palabra, y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, hermanos, de la misma manera que el Rey de Reyes y Señor de Señores nos perdonó, así también hacedlo vosotros. De esta misma manera, hermanos, perdonándonos nosotros, hermanos. Qué tremenda palabra, hermanos. Dice aquí, nosotros tenemos que dejar la ira, hermanos. Tenemos que dejar en el verso 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Qué tremenda palabra del Señor, hermanos. Si el Señor, hermanos, nos habla en esta tarde, hermanos, es porque lamentablemente todavía sucede esto dentro del pueblo del Señor. Nosotros tenemos que meditar, hermanos. Yo insisto en esta palabra. Tenemos que considerar, hermanos, que nosotros tenemos que andar en el Espíritu. Tenemos que caminar, hermanos. Nosotros, quizá todos los que estemos en esta tarde aquí, hermanos, ya cumplimos con este paso de obediencia. Cuando nosotros bajamos aquí, hermanos, cuando nosotros fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esto, hermanos, es un acto simbólico. Pero cuando usted y yo, hermanos, hemos cumplido con este paso de obediencia, que es el bautismo, cuando la persona, hermanos, cuando el cristiano, cuando el creyente baja, hermanos, al agua, en ese lugar, hermanos, quiere decir que todos nuestros pecados se quedan ahí, hermanos. La Escritura dice que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él perdona todos nuestros pecados, todos nuestros pecados los perdona, y Él los arroja al fondo del mar. Cuando nosotros, hermanos, cumplimos con el paso de obediencia del bautismo, nosotros estamos renunciando al viejo hombre y salimos del agua siendo nuevas criaturas. Mire, esto, hermanos, esto nos lo habla claramente aquí en el libro de Romanos. Vamos a ver Romanos, hermanos. Romanos 6. Vamos a leer un poquito, hermanos. Es necesario. Muchas veces no nos gusta estar leyendo la palabra, hermanos, pero es bien necesario, hermanos. Es bien importante que si usted tiene oportunidad, hermano, escudriñe estas citas, hermano. No la lea en su casa. Escudriñe la palabra, hermano. Escudriñe lo que el Señor nos habla, hermanos. Vamos a darle lectura, hermanos. Todo el capítulo 6, específicamente, todo el libro de Romanos, hermanos, al igual que el libro de Deuteronomios, son libros de mucha enseñanza, son libros bien, bien preciosos como toda la palabra. Si usted tiene oportunidad, yo le invito, hermano, a que lea estos libros, pero con mucho cuidado, hermanos. Mire, por cuestión de tiempo vamos a leer, hermanos, Romanos 6,
Del versículo 6 en adelante. Pudiéramos darle lectura desde el 1, hermanos, pero vamos a tratar de ganarle al tiempo. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Aquí viene la recomendación, hermanos. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine más, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Que estas manos, hermanos, que estos labios, que estos ojos sean para glorificar al Creador, hermanos. Dice la palabra, hermanos, que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Que esta boca, hermanos, no se abra para maldecir. Que esta boca, hermano, no se habla para destruir. Que estos labios, hermanos, sean para glorificar al Señor, sean para bendecir a su hermano, aunque no le caiga bien, hermano. Aunque usted siente que sea un tropiezo, usted y yo, hermano, usted y yo, aunque tenemos ese inconveniente con el hermano porque me ve feo, porque no me trata como yo quisiera, que estos labios se abran para bendecir, hermano. Nosotros tenemos que bendecir a quien nos maldice. ¿Dice la palabra o no dice, hermanos? La palabra del Señor, qué fácil sería si nosotros nada más tratamos bien al que nos trata bien. Si nosotros nada más le damos la palmadita y Dios te bendiga, hermanos, al que nos muestra su afecto. Nosotros tenemos que presentar nuestros instrumentos, nuestro cuerpo, hermanos, primeramente para glorificar al Creador, pero también para construir, hermanos, para edificar, para animar, para exhortar, para redarguir, querido hermano. Pero esto lo tenemos que hacer con denuedo, hermanos, con mucho amor y con mucho respeto. A veces nosotros como padres, vamos a tomar este pequeño ejemplo, hermanos. A veces nosotros como padres, muchas veces sentimos, hermanos, y ponemos atención un poquito a las cosas del mundo. Y nosotros sentimos que como padres, y muchas veces decimos, es que yo tengo el sartén por el mango. Muchas veces nosotros como padres abusamos de la autoridad, hermanos, que tenemos con nuestros hijos. Muchas veces nosotros como padres no le damos un sabio consejo a nuestros hijos, hermanos, de acuerdo a la palabra del Señor. Muchas veces como padres no animamos a nuestros hijos a salir adelante, hermanos. Empezamos a ver que nuestros hijos poco a poco se empiezan a desmoronar. Empezamos a ver cómo nuestros hijos cada vez tienen menos gusto, hermanos. Cada vez tienen menos atracción por las cosas del Señor. Y nosotros muchas veces utilizamos la palabra en lugar de edificar. Con la misma palabra les queremos dar, hermanos. Nosotros tenemos que animar a nuestros hijos, hermanos. Tenemos que exhortarlos. Insisto, querido hermano, con mucho denuedo, pero sobre todo con mucho amor. Tenemos que considerar, hermanos, los que somos casados, que tenemos esa bendición de tener una esposa, los que tienen esa bendición, hermanas, de tener un esposo. Tenemos que considerar nuestro caminar, hermanos. Recuerde que usted y yo somos creación del Dios Todopoderoso. Somos hijos no del gobernador, hermanos, ni del presidente. Nosotros somos hijos del Creador, del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Jesucristo
Jesucristo es su nombre, hermanos. Tenemos que considerar, hermanos. Dice la palabra aquí en el verso 16, hermanos. ¿No sabéis? Estamos en Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados, nos habla el Señor, hermanos, del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Versículo 23, hermano. Abra sus oídos, hermanos, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién, hermanos? En Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Es nuestro Señor, hermanos. Es nuestro Padre, hermanos. Jesucristo es Espíritu. Tenemos un Dios Padre, tenemos un Dios Hijo y tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere morar en nuestro corazón, hermanos. Dice la Escritura, hermanos, no apaguéis el Espíritu Santo, hermanos. No lo debemos de apagar con nuestro caminar. No lo debemos de apagar el Espíritu Santo, hermanos, con nuestra manera carnal de andar en este mundo, hermanos. Recuerde que usted y yo ya fuimos comprados. Dios quiere que andemos en el Espíritu. A pesar, hermano, a pesar de las pruebas, a pesar de los inconvenientes, a pesar, hermano, de todas las situaciones adversas, a pesar de que las cosas no me están resultando como yo quisiera en mi negocio, a pesar de que las cosas parece que van en declive, a pesar de que esto cada vez está peor, hermanos, nosotros tenemos que continuar adelante. Pero tenemos que continuar adelante tomándonos de la mano del Señor, hermanos. No podemos descuidar una salvación tan grande que el Maestro, que el Señor nos ha regalado. Mira, hermano, vamos a tratar de terminar, hermanos, porque el tiempo ya se nos vino encima. Acompáñenme, por favor, hermanos, aquí atrásito. Estamos en Romanos, vaya por favor al 8. ¿Cuántos vencedores hay en esta tarde, hermanos? Aleluya. ¿Somos más que vencedores en Cristo Jesús, hermanos? Aleluya, hermano. Si usted no puede, hermano, si usted no puede con esa carga, entréguesela al Señor, hermanos. El Señor sí puede. El Señor va como poderoso gigante. Nos habla la palabra ahí en Jeremías, que Él va como poderoso gigante, hermanos. Él va delante de nosotros. Versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, algunas cosas, dice así, hermanos, todas las cosas les ayudan a bien. Está en prueba, hermano. Si usted verdaderamente ama al Señor, esto, hermanos, es palabra del Señor. Si usted está en desánimo, si usted está en aflicción, aún en la enfermedad, si usted está en esa prueba, hermano, que no encuentra la salida, apropiese, hermano, aduéñese, haga dueñose de este versículo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
ahorita que estamos tratando de desarrollar esta palabra, hermanos, me acuerdo mucho de un versículo que a mí en lo personal me gusta mucho. Y yo tomo mucha paz cuando lo escucho, cuando lo leo, cuando lo medito. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Isaías. Nos habla la palabra del Señor y nos dice, Isaías 6:23, hermanos. Tú guardarás, dice la palabra, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, cuya carga, hermano, cuya aflicción ha entregado al Señor, porque en Él hemos creído, hermanos. Tú guardarás, el Señor nos guarda. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo corazón ha creído, ha confiado, le ha entregado sus cargas al Todopoderoso. Nosotros tenemos que entregarle nuestras cargas al Señor, hermanos. Vamos a ver solamente un versículo más, hermanos. Vamos a ver una palabra que muchos nos hemos apropiado de ella, que muchos la escudriñamos y que, como ya lo decían aquí en los testimonios, como el día de mañana, si Dios nos da la oportunidad y nos permite tener vida, hermanos, nos vamos a gozar. Acompáñenme, por favor, hermano, ahí en el libro de los Salmos, Salmo 63. Mire de qué manera habla el salmista, hermanos. Salmo 63, versículo 1. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. ¿Y qué dice, hermanos? Mi carne te anhela. Mi carne, nosotros tenemos que anhelar, hermanos. Nuestra carne, cada parte de nuestro cuerpo tenemos que anhelar la presencia del Dios Altísimo. Santo es el Señor, hermanos, y Él es bueno. Él es grande y todopoderoso, hermanos. Yo en esta tarde, hermanos, es la palabra que el Señor puso en mi corazón para compartir en esta tarde, hermanos. Yo les animo en el nombre de Jesús y le pido, hermano, que usted también me anime a mí para continuar adelante, hermanos. Siempre vamos a tener luchas, hermanos. Y cuando nosotros pensamos que estamos a punto de caer, cuando nosotros pensamos que estamos a punto, hermanos, que sentimos que ya no podemos, vamos a creerle al Señor, hermanos. El Señor dio su vida por amor a nosotros. Él quiere, querido hermano, que nosotros permanezcamos en el Espíritu. Hemos sido muertos para la carne. Somos muertos para la carne, hermanos, pero vivos en el Espíritu, para la honra y la gloria del Señor. Que Dios los bendiga, hermanos.